¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos un sábado más a Encuentros y bienvenidos también al último programa de esta temporada. ¡Qué pena! Terminamos ya, llega el verano, se acaba el curso y a nosotros también nos toca hacer un parón en este espacio, pero no paramos en nuestra labor de informarles. Ya saben, la Iglesia continúa abierta, la Iglesia nunca para, nunca descansa. Prueba de ello son los planes que este verano van a alcanzar a nuestros jóvenes o también el refuerzo de sacerdotes para atender a las parroquias en las zonas de veraneo. No vamos a estar solos. Cerramos un curso y una temporada al final marcada por muchísimos acontecimientos en nuestra iglesia y también en nuestros pueblos y ciudades. Y hoy les vamos a contar uno de los trabajos solidarios que continúan llevándose a cabo en nuestra tierra desde hace 8 meses, cuando tuvimos que sufrir las inundaciones por la Dana. Muchísimos profesionales siguen hoy en día aunando esfuerzos al final para recuperar locales, para recuperar empresas, para recuperar mobiliario y también obras de arte y patrimonio, entre ellos los de las parroquias afectadas por la Dana. Hoy les vamos a mostrar algunos de estos minuciosos trabajos de recuperación, como siempre con Marta. Muy buenos días, Marta, último programa. Buenos días, Samuel. Sí, último programa antes de un descanso, pero descanso del programa porque, como decíamos, seguimos informando y la Iglesia sigue activa. Continuamos siendo testigos de esa solidaridad y de esa ayuda, como decía Samuel, de 8 meses después de la catástrofe, que fue un ejemplo que también marcó aquí en Valencia el inicio de este jubileo de la esperanza que estamos celebrando. Hoy vamos a compartir algunas de las noticias más destacadas de esta semana y también les vamos a adelantar algunos acontecimientos para el próximo curso, un curso escolar de cuyos retos también hablaremos con la nueva presidenta de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, que hasta ahora ha sido secretaria de esta entidad en la Comunidad Valenciana. Así que les invitamos a compartir con nosotros este último programa, que si nos acompañan hasta el final tenemos preparada una sorpresa, ¿verdad? Una pequeña sorpresita, no lo decimos. Un repasito por todo lo más importante de esta temporada. Así que empezamos ya Encuentros. Al final empresas, entidades, institutos, no solo de la Comunidad Valenciana, sino hablamos de toda España, se han unido para poder restaurar obras de arte y archivos parroquiales que han sido afectados por la Dana. Y están trabajando para recuperar lo antes posible todas estas piezas, esculturas, cuadros de tantas parroquias e iglesias que fueron afectadas por el agua y por el barro. La Generalitat Valenciana, a través del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, está restaurando 3 esculturas de Picanya. Hablamos del Ecce Homo, o la Preciosísima Sangre, que es el patrón de la localidad, también la Virgen del Rosario, la más antigua del templo, que es original del siglo XVIII, y también la imagen de la patrona, la Virgen de Montserrat. También prepara la licitación de nuevas restauraciones en más de una treintena de esculturas, retablos y textiles que quedaron muy dañados en Picanya, en Paiporta, también en Chiva y en el barrio de la Torre de Valencia. Pues además de la Generalitat, entre otras entidades, les vamos a hablar de una empresa de Castellón que ha recuperado y ha vuelto a encuadernar 16 libros sacramentales del archivo parroquial de Picanya, que quedaron muy afectados por la Dana. Y todo esto lo ha hecho de forma altruista. 2 de 3 es la empresa, es un taller de encuadernación y reparación artesanal de libros. Sus restauradoras, al ver la necesidad de manos para ayudar, ofrecieron inmediatamente su taller y su oficio. Vamos a verlo. En 2 de 3 nos dedicamos a encuadernar y reparar libros. Y cuando surgió el problemón de la Dana, vimos que había un despliegue del libro secándose en la feria de Valencia, que ahí faltaban manos para ayudar. Nos ofrecimos con el taller y nuestro oficio para echarles una mano. Nos asignaron 16 libros sacramentales del archivo parroquial de Picanya y venían en cajas, por una parte los interiores y en otra las tapas que se pudieron salvar. Lo primero, ver cómo está la encuadernación. Si hay que desencuadernar, que suele ser la mayoría de las veces, se desencuaderna, se separan los cuadernillos y a partir de ahí, hoja a hoja, quitamos barro, pasamos goma, procuramos quitar manchas, injertar papel donde falta, reparar las rasgaduras y cuando está todo eso prensadito otra vez, se vuelve a coser, encuadernar y meter en tapas. Las tapas llegaron llenas de barro y completamente deformadas, por lo tanto, antes de montarlas hubo que lavarlas y dejar secar los pergaminos en plano.
Las cintas hubo que sustituirlas por unas nuevas y una vez terminados etiquetar los libros. Venían en un estado muy deteriorado y han sido 6 meses de trabajo para reparar estos 16 libros. Pues todo un signo de esperanza, la recuperación de todo este patrimonio de las parroquias afectadas por la Dana, y más ahora que empiezan las fiestas patronales y la gente pues quiere ver sus esculturas, sus imágenes, ¿no? Vamos con otro tema. Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana ha nombrado presidenta a Vicenta Rodríguez, que hasta ahora era la secretaria autonómica de la entidad. Defensora de la educación como una obligación de toda la sociedad y también como el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos, Vicenta va a estar al frente de la entidad durante los próximos 4 años. Pues con motivo de su nombramiento hemos querido hablar con ella sobre el estado actual de la educación en nuestro país y también sobre la realidad de escuelas católicas, formada en nuestra comunidad por 277 centros. Vicenta hace un llamamiento a las administraciones y también a los gobiernos a apostar de verdad por una educación de calidad. También comparte con nosotros algunos de los retos de la educación para el próximo curso. Lo más importante es que sigamos trabajando porque haya de verdad una libertad educativa, que los padres puedan elegir el centro de su elección, que los titulares de centros puedan tener autonomía organizativa y pedagógica y que los alumnos reciban la mejor de las educaciones y la mejor de las posibilidades, y que el profesorado también pueda trabajar pues, de acuerdo a sus principios, a sus valores, a su formación, al deseo de innovar. Es una tarea inabarcable e inacabable, pero para eso estamos aquí, para que todo eso vaya siendo posible y vayamos alcanzando pues esas metas que nos proponemos, y es que la educación con mayúsculas, la importante, no vaya al ritmo de los políticos, sino al ritmo de lo que la sociedad nos va pidiendo, y desde las escuelas católicas podemos ir respondiendo. Y digo lo de los políticos porque siempre vienen unos, van otros, quitan una ley, ponen otra. Ajenos a la política de momento, vamos a trabajar para que todos nuestros centros cumplan su misión, la misión para la que fueron fundados, que es educar y evangelizar. En una barca, cuando uno navega, no rema solo con un remo, ¿no? Remas con los dos. Entonces me gustaría que el remo de la concertada estuviera en esa barca del gobierno valenciano, que fueran sensibles a nuestras aportaciones, a nuestras sugerencias, y bueno, pues que gobernaran pensando que hay algo más allá de la resolución del problema de mañana, que tuviéramos una mirada amplia. Es verdad que este curso hemos sufrido la Dana, se sufrió también el apagón, en fin, ha habido muchas circunstancias que han perjudicado la vida normal, ¿no? Y luego está la infrafinanciación endémica de la Comunidad Valenciana. Entonces todo eso es verdad que ha bueno, pues limitado mucho las posibilidades, pero que se atrevieran, que fueran valientes, como fueron muchos de los fundadores de escuelas católicas, gente valiente, arriesgada, que se lanza a lo nuevo, y bueno, pues que fuéramos capaces de que la Comunidad Valenciana estuviera en cabeza en el sistema educativo español, educativo con mayúsculas. Todo el tema de las pantallas, ¿no? Todo este movimiento pendular, pantallas no, pantallas sí, todo este tema de la nueva tecnología que se decía antes, que ahora ya es tecnología de raíz en los centros, es un tema que también tenemos que afrontar. Es un tema que está ahí, que vamos resolviendo, pero ¿dónde está el equilibrio difícil entre utilización de libros de papel o licencias digitales? Los alumnos pasan muchas horas en casa con pantallas, la culpa tiene el colegio, que pone Chromebook o pone ordenadores o pone tablets para trabajar. Bueno, pues eso es un tema que habrá que afrontar. Pues muchísimas gracias a Vicenta por trasladarnos esa necesidad de una educación de calidad, que precisamente con ella comenzamos la temporada de encuentros a principio de curso, y con ella terminamos en este último programa también con su testimonio. Vamos ahora con otro asunto. Nos vamos a ir hasta uno de los lugares de misión que suele ser destino de algunos valencianos comprometidos con las misiones, también durante estos meses de verano. Hablamos del Vicariato de Requena, en la Amazonía peruana. Como saben, nuestra diócesis asumió hace años un compromiso con este vicariato junto con el de San
José para la ayuda y el mantenimiento de su iglesia. Pues precisamente para hablarnos de esta ayuda y de las necesidades de los 8 puntos de misión que componen este Vicariato de Requena, tuvimos hace unos días en Valencia a Marita Flores, que es coordinadora de proyectos allí. A través de la Fundación Argentes, pues ha iniciado una campaña de colaboración destinada a ancianos y niños para su alimentación y mantenimiento. Nos lo cuenta en el siguiente vídeo. El vicariato pues está prácticamente ya hace 3 años. Tenemos 8 puntos de misión. La sede central es Requena, pero el vicariato comprende la provincia de Requena y la provincia de Ucayali. Y entre esas 2 provincias tenemos 8 puntos de misión. Los puntos de misión está Genaro Herrera, que es en la parte baja de Ucayali. En la parte arriba de Ucayali está Flor de Punga. En la parte que va yendo a la provincia está la misión de Orellana, de Tierra Blanca y de Contamana. Y en el Tapiche, Alto Tapiche, la misión de Santa Elena. Requena como tal es otro punto de misión. Ahí se hacen los 8 puntos de misión que tenemos en nuestro vicariato. Ahorita la misión de Cáritas es llegar donde no llegue el gobierno, pero tengan presente que no hay otra organización o otra ONG que exista en Requena que pueda ayudar en temas sociales. Como vicariato tenemos que estar en todos los 8 puntos de misión. Ahora mi responsabilidad como coordinadora de proyectos es ver que el punto de misión Genaro Herrera, el punto de misión Flor de Punga, qué es lo que necesita, y yo hago avisar a Monseñor, y si hay que hacer algún proyecto, les ayuden a hacer el proyecto. Tratamos de estar informados y conectados en todo lo que necesita la misión y a nivel social como Cáritas. Es una ventaja muchas veces, pero también es una gran tarea que tengo que hacer, y todo el equipo que me ayuda, porque no estoy sola, pero sí por conocimiento propio es una tarea grande. Lo más bonito es estar y conectar con todos los religiosos o los laicos que están, porque ahora nuestra tarea grande y un reto grande que empecé hace 2 años es que en cada punto de misión haya una Cáritas parroquial. Y ahora como vicariato nosotros siempre, en mi nuevo cargo, estoy tratando, y los hermanos ya el Monseñor presentó en la asamblea vicarial desde el año pasado, estoy tratando de cumplir. Merita, falta esto, Merita, quisiéramos continuar con esto, y tenemos que buscar. Monseñor, busca a quién postular la gasolina, que es algo muy caro para nosotros. Merita, necesitamos un proyecto de esto yo voy haciendo, vamos consiguiendo y vamos dando a los puntos de misión. Nuestro gran reto es poder llegar a todos los 400 pueblos que tuviéramos como vicariato. Manos que colaboran, voluntariado, laicado que salga de nosotros, voluntariado de nosotros mismos, otro reto grande. Y bueno, para poder llegar a esos pueblos necesitamos gasolina. La gasolina es el combustible que nos hace trasladar. Nuestro único medio de transporte ahí, no hay carro, no hay moto en la ciudad, pero el único medio de transporte es el transporte fluvial. Todo es canoa, peque, con bote, lancha y rápidas. La rápida es la que más cuesta, pero eso es lo que nos permite llegar, por ejemplo, en 12 horas, que lo hubiéramos echado en 4 días, o en 5 días llegar a Contamana, ¿no? Eso es impensable cuando se ve desde lejos el consumo de gasolina. Nuestros retos es también que cada punto de misión tuviera un responsable. Cada punto de misión tiene ámbitos, tiene pueblos, tiene su sede y tiene sus necesidades parecidas a la nuestra, que es la Central Requena, muy parecidas, pero la realidad es casi la misma. Me comunico con ustedes, queridos hermanos en Cristo, españoles, que siempre se han solidarizado con el Vicariato de Requena, pedirles que con cada aportación que den a la Fundación Argentes ayudan a muchísima gente. Primero, a los beneficiarios directos, que son los ancianos y a los niños. Segundo, a los beneficiarios indirectos, que llamamos nosotros, que en este caso vendrían a ser las familias, pero también los agricultores que nos vienen a vender el producto, y también
otros beneficiarios indirectos son las madres que cocinan en el comedor, que también de alguna manera estamos dando. Sepan que con lo que ustedes aportan ayudan a muchísima gente, pero sobre todo gente que realmente necesita. El dinero que ustedes aportan, queridos hermanos, es bien invertido, no es nada para algo administrativo y es dinero que se va directo al beneficiario, no se queda en otros lados, sino a la gente que realmente necesita. Muchas gracias por todo el tiempo que están aportando, no queremos que se olviden, porque precisamente ese nombre Requena es por el fundador, ¿no? Que lo ha fundado un español. Pues vamos a contarles más noticias. La primera de ellas, que la investigadora Margarita Cañadas ha sido premiada en Estados Unidos por su excelencia profesional en la inclusión de niños con discapacidad, un premio que por primera vez se entrega a un terapeuta no estadounidense. Margarita dirige el Centro de Atención Temprana y Educación Infantil La Alquería de la Universidad Católica de Valencia, que trabaja con menores de corta edad con discapacidades del desarrollo o en riesgo de padecerlas. Pues enhorabuena también para ella. La aldea del Chopo, en Alpuente, ha acogido la primera celebración solemne en honor a San Francisco Pinazo, la primera después de su canonización por el entonces Papa Francisco. El arzobispo ofició la misa en honor al religioso franciscano martirizado en Damasco en el año 1860. Fieles y devotos del santo peregrinaron hasta la ermita del Chopo, aldea natural del santo, y también hacia la iglesia de Alpuente. Y las parroquias de las zonas de veraneo de nuestra diócesis se preparan para la celebración este verano del Jubileo del Turista. Muchas de ellas reciben cada año el refuerzo de sacerdotes durante estas fechas, en las que preparan ya misas jubilares en el marco del Año Santo que estamos celebrando. Por ejemplo, el 16 de julio tendrá lugar el Jubileo en la Puebla de Farnás, con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen, su patrona, y el 15 de agosto en Gandía por la Asunción. Y la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados continúa visitando a los devotos. La próxima salida tendrá lugar a finales de este mes de julio a la localidad de Antella. Allí permanecerá del 25 al 27 de julio. La procesión solemne coincidirá con la tradicional Baisá del Cristo de la Agonía. Y la próxima semana tendrá lugar la salida extraordinaria del Santo Cáliz, que se venera en la Catedral de Valencia. Será al Monasterio de San Juan de la Peña y a la Catedral de Jaca con motivo del 75 aniversario de la Real Hermandad de San Juan de la Peña, en cuyo monasterio estuvo custodiada esta sagrada reliquia 350 años antes de llegar a Valencia. Una salida que además se produce unos meses antes del inicio de un nuevo año santo jubilar del Santo Cáliz, que abriremos en nuestra diócesis el próximo mes de octubre. Y les adelantamos que el próximo Encuentro Nacional de Cofradías tendrá lugar en Gandía. Se va a celebrar en el mes de septiembre, presidido por el arzobispo. Bajo el tema central del arte y de la comunicación, va a reunir a cofrades y representantes de diversas hermandades de toda España. Al final, para compartir experiencias, reflexionar sobre el momento actual de las cofradías y también estrechar lazos entre las comunidades cofrades. Pues ya saben, estas son algunas de las noticias que nos esperan para los próximos meses y que pueden estar informados durante todo el verano en la web de la Diócesis de Valencia, archivalencia.org, también en las redes sociales y en la revista Paraula. Pues el Papa León XIV se ha trasladado ya a Castel Gandolfo para tomarse unos merecidos días de descanso durante este verano. La residencia de verano de los papas vuelve a recibir a un pontífice. El Santo Padre permanecerá allí hasta el día 20 de este mismo mes y también algunos días del mes de agosto. A su llegada a la ciudad, aquí lo vemos, un grupo de fieles le esperaba para recibirle con cariño. León XIV bajó del coche para saludarles y una vez dentro de la residencia salió al balcón para agradecerles de nuevo su acogida. El Santo Padre fue recibido por las autoridades eclesiásticas y civiles de la población y también por el párroco de Santo Tomás de Villanueva, donde el Papa celebrará la misa mañana domingo. Después de un curso intenso para el Papa León XIV con su elección como pontífice, le deseamos también desde aquí un feliz descanso.
Pues ya lo vemos, el Papa se va unos días de descanso y nosotros también. En Encuentros nos vamos a ir unos días de vacaciones, pero nos vamos no sin antes darles las gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos una temporada más, por dejarnos colarnos en sus casas para contarles buenas noticias. Ha sido un curso duro para los valencianos, pero bueno, gracias a nuestra fe y a la labor de la Iglesia, pues hasta la peor de las noticias puede narrarse desde la esperanza. Samuel, como siempre, un regalo compartir contigo Igualmente, esta temporada. Marta. Muchísimas gracias por tu trabajo y también a todo el equipo que hace posible este programa, a todos los compañeros de aquí de la 8 y también de la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado, especialmente nuestra querida Esther. Que siempre está detrás de la cámara, ustedes no lo ven, pero hace posible todo este programa. Muchas gracias, Esther. Y gracias a todos ustedes por su fidelidad. Disfruten del verano, del tiempo en familia y también del descanso, que es muy importante. Y nosotros volvemos, si Dios quiere, a la vuelta de verano, ¿no? A la vuelta de verano volvemos el curso que viene, pero nosotros no terminamos de irnos en realidad, ¿eh? Vamos a seguir informándoles de todo lo que es noticia, pues ya lo saben, ¿eh? En la página web de la Archidiócesis, en archivalencia.org, en la revista Paraula, en redes sociales, ya lo hemos dicho, y no se olviden de nuestro canal de YouTube, allí estamos, ¿eh? También siempre detrás, youtube.com/archivalencia, donde si tienen un poquito de nostalgia, pues pueden volver a ver todos los programas de esta temporada. ¿no? Claro. Ahí nos volvemos a ver. Recuerden que durante estos meses la Iglesia sigue abierta por vacaciones. No se olviden de Dios, que Dios nunca se olvida de nosotros. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros al otro lado de la pantalla. Hemos vivido muchas cosas juntos este año y ahora pues hemos querido despedirnos con un pequeño resumen de cómo ha sido este curso para la Iglesia Valenciana. Nos volvemos a ver en septiembre. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Que haya una formación necesaria que ha llegado justo esta semana con el nombramiento de 2 nuevos obispos auxiliares para la Archidiócesis de Valencia. Personas que han puesto la vida de nuestras parroquias se ha visto alterada.
que